Solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesa, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Tú solo hablar, me diste vida todo alrededor, creaste cada especie en su esplendor. Dios muestra quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer me viene sobre tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, millones volver a cantar. Eres quien salva, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario
Cuando entras a este lugar, todo cambia, la oscuridad tiembla al sonido de tu voz. Cuando entras a este lugar, cada corazón despierta y nada importa.
mejor. No hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor que aquí en tu amor, aquí en tu amor. No hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor que aquí en tu amor, aquí en tu amor. No hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor. No hay un lugar mejor. Aquí en tu amor, aquí en tu amor. Hay un fuego en mi ser, no lo puedo contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Hay un fuego en mi ser, no lo puedo contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Buenos días. Bendiciones a todos, ¿cómo están? ¿Cuánto tuvieron una semana de bendición? Amén. Todos, aunque no lo apreciemos en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido o tenemos días de bendición. Amén. El hecho de solo respirar es una bendición. Amén. Cada día quizás nos esforzamos por ver bendiciones un poco mayores, pero Dios también quiere que lo veamos en los detalles. Dios también quiere que lo veamos en lo más mínimo, o que quizás para nosotros es algo insignificante. ¿Sí? En este día, bueno, quiero compartirles una pequeña palabra acerca de los diezmos y la ofrenda, ¿sí? De dar a Dios. La última vez que estuve con ustedes hablamos del por qué darle a Dios, ¿sí? Y en ese por qué, bueno, hay muchas razones. En aquel momento hablamos de la obediencia. Ahora bien, otra de esas razones es simplemente poner en práctica nuestra fe. A veces creemos que estamos o somos desarrollados en la fe porque hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto obrar a Dios en nuestra vida en diferentes áreas. Es verdad, Dios nos bendice, Dios se manifiesta, se puede manifestar en nuestra familia, se puede manifestar en nuestros empleos, se puede manifestar en nuestros hijos, en nuestros estudios, en cualquier cosa que nosotros necesitemos y se la pidamos, Él se puede hacer manifiesto. Pero, ¿qué pasa? Como los pastores nos han dicho muchas veces, ellos han hecho la comparación de la fe como un músculo, y efectivamente así es. La fe es un músculo, y como músculo hay que ejercitarlo. Pero más allá, yo diría que más que un músculo son muchos músculos, porque contiene muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Toca muchos aspectos de nuestra vida. Muchas veces desarrollamos nuestra fe en el área de la salud,
porque quizás hemos sido cruzados por allí. Muchas veces desarrollamos nuestra fe con la familia, porque Dios tocó el corazón de nuestros padres y no hubo un divorcio, X cosas. Pero en algunos casos nos cuesta, y esto lo digo con propiedad, nos cuesta ejercitar nuestra fe en el dar a Dios. No solamente en el dar al prójimo, porque a veces nos es más fácil dar al prójimo que vemos que dar a Dios que no lo vemos. Y es allí justamente donde Dios nos hace un llamado de atención. ¿Sí? Primero que nada, vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos 11. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Josué Ventura, que se un poquito claro. Todos saben que Hebreos 11 habla de la fe, ¿cierto? Muchos ya hasta dicen, no, yo me sé ese versículo, Hebreos 11:1, y ahí me lo sé de memoria. Pero igualito no está de más, me ha dicho. Nuestro deber es buscarlo, así no lo sepamos, porque usted no sabe qué Dios le puede mostrar el día de hoy ahí. Amén. Yo le voy a leer Hebreos 11:1. Ya todos lo tienen, ¿cierto? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Curiosamente, este mismo versículo, este mismo capítulo, perdón, nos muestra algunos ejemplos bíblicos de practicar la fe. Y en esos ejemplos, el primero que sale es el ejemplo de Caín y Abel. Yo quiero que me acompañen en el mismo capítulo del versículo 4, ¿sí? Donde comienza este capítulo a darnos algunos ejemplos de fe. ¿Amén? Dice así: por la fe, el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Cuando estaba meditando en esta palabra, yo pude ver algunas cosas que dice este versículo. Lo primero que me impactó es que dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Sí? Otra cosa que me impactó dice, dio más excelente sacrificio. Y muchas veces creemos que cuando Abel dio este sacrificio, se hace referencia a la excelencia, a la cantidad o a la calidad. Pero cuando estudiamos la Biblia vemos que la excelencia el autor no la detalla. Pero estudiando un poco más, entendemos que la excelencia va con la disposición que él tuvo para hacerlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando la fe la aplicamos con excelencia, nos lleva a lo siguiente. En el aspecto de dar a Dios, dice, la fe te lleva a dar una ofrenda excelente. Tomé estos apuntes. Primero, damos lo mejor, damos lo primero. ¿Qué quiere decir esto? No significa que a veces, bueno, porque me sobra algo, pues aquí le voy a dar algo a Dios, ¿sí? No, esta quincena no cobré y dando unos bonos extra, esta vez sí le voy a dar algo a Dios. No, no voy a gastar en esto esta semana y le voy a dar algo a Dios. No, es simplemente disponer primero tu actitud de dar, saber que incluso antes de recibir, muchas veces sabemos que vamos a cobrar algo o vamos a percibir un ingreso, y ya con nuestra disposición a dar es una actitud de excelencia. Tenemos entonces lo mejor, lo primero, ¿sí? También representa un esfuerzo. Normalmente, como les decía ahorita, damos algo que nos sobra, pero qué gratificante es cuando damos algo que cuesta para nosotros, ¿sí?
muchas veces olvidamos o no nos ponemos a evaluar nuestro día a día y si lo hacemos, notamos que en una semana podemos tomarnos 5 cafés en la calle, ¿sí? Que a lo mejor usted lo hace diario y lo hace por rutina y no es nada para usted, pero llega aquí un domingo y no tiene para darle a Dios. Qué irónico, ¿no? Que si se dejaba tomar por lo menos 2 cafés tuviera algo que darle a Dios. Entonces, cuando su ofrenda es de excelencia, representa un esfuerzo. Si usted siente que su ofrenda no representa un esfuerzo para usted, quizás evalúese, quizás no es excelente como la está pidiendo Dios. Y otro aspecto es que va más allá del común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente es sacrificarlo un poco, en darle, por decirlo así, porque muchas veces le llamamos sacrificio, pero en realidad no es un sacrificio, por darle a Dios. Es simplemente marcar la diferencia para con Él, y ni siquiera para con los que están al lado, es para con Dios, marcar la diferencia de que yo voy a hacer un esfuerzo más allá de lo que a mis hábitos, de lo que a mis ingresos les puede parecer fácil, para ir más allá de lo común, más allá del diezmo, más allá de una ofrenda que ya normalmente tengo planificada. Bueno, yo siempre pacto el diezmo, Señor. Y esto, tú sabes que esto es para la ofrenda. Pero, ¿por qué no nos atrevemos a ir un poco más allá? Porque ya tenemos un plan con lo que nos queda. ¿Y por qué Dios no nos puede bendecir aún más para ese plan? Y venir la provisión por otras fuentes. Amén. Entonces, cuando hacemos esto, estamos ejercitando un músculo en nuestra fe. Vamos no solamente creyendo en la salud, vamos no solamente creyendo en la restauración familiar, sino vamos creyendo que Dios es quien nos prospera, quien nos bendice y quien suple todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Acompáñenme al libro de Lucas 21, capítulo 21. Del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. ¿Qué Dios? Fíjense que algo curioso aquí es que Dios ve las 2 ofrendas. Él las ve. Él dice que vio la ofrenda del rico y vio la ofrenda de la viuda. Pero más allá de ver la ofrenda, porque eso cuando esta cita nos dice que Él la ve, es que significa que igual va a cumplir su promesa de bendecirnos y de multiplicarnos, como lo dice la palabra, que toda semilla que es sembrada va a ser multiplicada. Eso es lo que quería decir. Pero más allá de eso, resalta el hecho de que la viuda echó todo el sustento, es decir, fue más allá del común, le creyó aún más que todos los demás, hizo un esfuerzo, dio una ofrenda de excelencia. Ustedes o muchos me dirán, sí, pero se quedó sin nada. ¿Y ustedes creen que no lo estuvo viendo Dios así como vio él? Que el mismo Dios que la vio echar todo su sustento y que la citó acá, no le va a suplir toda su necesidad, y no necesariamente tiene que ser por la misma fuente, que ese es muchas veces otro error que creemos, que Señor, pues si yo puedo esto, no te puedo dar más, porque ahí no me van a aumentar el salario, y en este tiempo de pandemia menos. Entonces, ¿por qué no ir más allá? Justamente en estos tiempos, justamente en estas circunstancias, donde Dios nos está diciendo, sal de tu quietud, de tu hábito, y ve más allá. No solamente créeme en la salud, créeme que ninguna enfermedad te va a tocar, créeme también que ninguna enfermedad va a tocar tu finanza. Amén. Dios mira las ofrendas de todo, pero la ofrenda con fe y excelencia es la que más impacta su corazón. Amén. Y me quiero despedir con esta cita. Tercera de Juan 1:2.
todos sabemos los tiempos que estamos pasando con esta situación país o situación mundo, mejor dicho. Y de alguna manera yo les quiero compartir esta palabra porque a veces se nos olvida que el mismo está en control de nuestra vida, que está en control de nuestra respirar y de nuestras finanzas, también está en control de nuestra salud, está en control de nuestra familia y de todas las cosas que nos rodean. Hace unos días yo le comentaba a alguien que esta situación no me inquieta, o sea, hasta cierto punto, pero no he aprendido a confiar en Dios a tal punto que no me inquieta como a muchas personas. ¿En qué sentido? Obviamente no había vivido una pandemia antes, tengo una vida corta pero sí he vivido situaciones en las que el mundo o el entorno que te rodea te lleva a dudar de Dios o te lleva a tomar decisiones desesperadas. Y en algún momento de mi vida, allá en Venezuela, tuvimos esa situación en este caso económica, y nos tenía inquietos. Ya yo estaba casado, nos tenía algo inquieto. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre está en uno y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Estuvimos de alguna manera influenciados por el entorno, influenciados por todo lo que dicen los medios, influenciados por todos los vecinos, por todos los amigos, por todos los familiares. Y esto es un error porque nuestra influencia debe venir del Espíritu Santo. Es a esa voz la que tenemos que escuchar antes de tomar una decisión. Amén. Y en esa oportunidad estuvimos a punto de tomar decisiones equivocadas. Obviamente en aquel momento no hubiese sabido si era equivocada, pero hoy en día como puedo ver que hubiese sido una decisión equivocada. Simplemente porque todos tomaban decisiones, yo me voy. Y yo estuve en ese lote escuchando, yo me voy. Y tenía todas las condiciones y posibilidades para hacer lo mismo, incluso más que muchos de ellos. Pero gracias a Dios tenía algo diferente, que era que el Espíritu Santo hablaba en nuestra vida y nos inquietaba y nos hacía ver que no podemos tomar decisiones por el entorno, sino por la voz de Él. Amén. Y como tengo esa experiencia y tenemos esa experiencia, la trasladamos a esto, que es algo similar. Todo el mundo dice que no salgas, que no toques, que no veas, Y yo simplemente digo, bueno, pues si el mismo Dios que estuvo conmigo en aquella oportunidad y me inquietó a no tomar decisiones locas, el mismo Dios me está hablando hoy, me está diciendo que no tome decisiones así como las que están haciendo los demás. Que no tome esa misma actitud, simplemente que crea que Él está conmigo y así lo hará. Amén. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, que seamos prosperados en todo, incluyendo nuestra salud, nuestra alma. Amén. Bendiciones. Gracias, Señor, por esta palabra de alegría. Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, gracias, Señor. Dame espacio porque me voy a mover. Espero que estén pasándolo bien, espero que estén viéndonos, espero que estén conectados, porque así como nosotros podemos saber quién está conectado, porque en la aplicación de Facebook sale ahí conectado. Y a veces yo creo que Dios tiene un Facebook que le dice ahí quiénes están conectados con Él. Yo creo que Dios sabe quién se conecta con Él diariamente, a cada minuto, a cada instante. Entonces, yo quiero ver y quiero saber que ustedes están conectados y que hay
o me gusta, o estoy escuchando, estoy viendo el mensaje, porque el hecho de que estén en cuarentena o estén aislados o estén en un lugar fijo, no quiere decir que no escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Creo que es importante escuchar. Creo que es importante, si tenemos que hacer iglesia de esta manera, ok, pero conéctense, porque después necesitan enfrentar la realidad o la vida de otra forma, conociendo la verdad. Y yo medité mucho de lo que voy a hablar hoy día. Medité, leí, escuché, busqué sabiduría, busqué de la palabra, pero lo que más me enfocó a llevar este mensaje fue el Espíritu Santo. Porque escuché también otros predicadores, escuché otras enseñanzas, pero había algo que me decía fuerte: para de escuchar tanta cosa, para de influenciar tu manera de pensar por lo que el alrededor está hablando. Y creo que es importante escuchar lo que Dios dice frente a las cosas. Creo que es importante escuchar cómo Dios se presentaría, porque yo digo, ¿cómo Dios enfrentaría esta situación? La cual es real, la cual estamos viviendo, la cual está vigente. Y quise empezar diciéndoles, primero solo quiero explicar quién es Jesús. Ustedes dirán, bueno, yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Jesús. Yo sé lo que hizo Jesús. Yo sé por qué vino al mundo. Y la verdad que quizás lo sabemos, pero no lo hemos hecho parte nuestra. No lo hemos hecho nuestro. Porque quizás la filosofía o la historia, la Biblia, estudiosos hablan de Jesús, saben quién es Jesús, pero lo importante no es saber quién es Jesús, lo importante es hacerlo parte tuya, es recibir a Jesús. Cuando dice recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cierto? ¿Qué significa recibir? Significa tomar, significa cuando tú recibes un regalo, ¿qué haces con el regalo? Lo tomas. Y tenemos esta actitud de tomarlo. Y cuando es un regalo grande, lo tomamos. Y si viene alguien a arrebatártelo, tú luchas y dices, no, es mío. Entonces, recibir a Jesús es atesorarlo, es tomarlo, y es vivirlo, y es, suene la palabra, usarlo. Cuando tú tienes un regalo, ¿qué haces? ¿Lo guardas? Cuando tú tienes un regalo que te dan, tú lo tomas y dices, esto es mío, lo voy a usar. No voy a toser para que no piensen que... Quiero que vayan a Juan. Vamos a leer Juan, porque creo que en Juan es sumamente importante entender cómo se nos revela en la Escritura, cómo se revela Jesucristo en Juan. Y vamos a empezar de Juan 1, porque Juan 1 empieza a decirnos cosas de Jesucristo. ¿Me escuchan bien? Ojalá pregunten en Facebook si se está escuchando bien. Aquí dice en Juan 1 lo siguiente, y tengo dos tipos de Biblia. O sea, no dos tipos, sino que la misma Biblia, pero que son traducciones diferentes. Tengo la Biblia de estudio Dios habla hoy y una Biblia de estudio que es ¿cómo se llama esta Biblia? No sé cómo, bueno, del expositor, pero también habla y estudia y tiene una serie de explicaciones que empieza a definir por qué dijeron este versículo, por qué se escribió, etc. Pero quiero mostrarles algo.
Y la Reina Valera la tengo acá. Que explicarles algo. Miren. En Juan 1 dice, en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Estamos hablando de Génesis, estamos hablando de la creación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y aquí hay algo súper interesante. El Verbo era con Dios. Dice que en el principio el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Wow. Ya empezamos con... ¿Qué está diciendo el pastor? El Verbo era Dios. Dice que primero el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice, en el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice, y la luz de las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no la comprendieron. Y aquí quiero leer la versión, esta traducción que dice que en el principio ya existía la palabra en la creación del mundo, ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Fíjense, por medio del Verbo, ¿cierto? El Verbo es la palabra, porque Dios dijo, hágase la luz. Él habló. El Verbo era la palabra. Esta luz dice en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, bueno, esa parte, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Así que es la palabra, aquel que es la palabra en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo y por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquí nos describe a Jesucristo. El Verbo, la palabra, era Dios, dice. Pero ustedes saben que el Verbo y la palabra es Jesucristo. Es Jesús. Y aquí está mencionando que esta luz que vino a dar vida, ustedes han leído la Escritura, también dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Está en Juan 10:10, ¿sí o no? Cuando dice que el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Esa misma vida que es la luz de Dios nos vino a dar Jesucristo. Entonces, fíjense que en Él, en Jesús, estaba la vida, y es poderosa, esa luz poderosa que es la luz de Dios, está en Él, porque era Él, era Dios. Y aquí interesante, porque dice que su mundo, en el versículo 10, dice, su mundo no le recibió. El mundo que Él creó no le recibió, o sea, no le conoció. Y dice, Él fue rechazado por su propia creación. No estoy diciendo algo que yo creo, sino que es lo que está escrito en Juan. Y en el versículo 12 dice algo, en Dios habla hoy, dice en la Biblia, Dios habla hoy, dice privilegio concedido a quien lo recibió
de ser hijos. El que recibió esta luz y el que recibió a Jesús les dio el privilegio de ser hijos. Y eso te connota, es un privilegio. Tú debes verte como un privilegiado. Tú debes verte como una persona especial, como algo diferente. Privilegio de ser hijo. Y dice, en la Reina Valera dice que dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Potestad suena a autoridad. Potestad suena a dominio. Entonces, en este puro versículo, en estos versículos, nos damos cuenta de que Él nos concedió un derecho de ser hijos de Dios. Nos concedió una potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en esta traducción nos dice, en el versículo 13, que al recibir a Jesús dice que esto no proviene del hombre, no proviene del nacimiento natural, de la forma normal del mundo, sino que proviene de Dios. Mira, en el versículo 14, si no me equivoco, no me quiero desviar. En el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo, que estuvo en la creación, Jesucristo. Entonces, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 16. Quiere decir que al recibir a Jesús, tú tomaste de su gracia, tú tomaste de algo de Él. Y Él dice, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué significa eso? Si tú ves a Jesús, tú hablas de que es un ser íntegro, ¿sí o no? Pleno. Y dice que tomamos de su plenitud. Entonces, al tomar de su plenitud quiere decir que yo estoy siendo pleno como Él. No sé si logran entender eso. Perdón, no sé si me explico bien en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo al recibir a Jesús estoy siendo pleno como Él. ¿Me explico? Pleno como Él. Quiero que vayamos, porque aquí estamos entendiendo que Jesucristo estuvo desde el inicio de la creación. Y Él vino al mundo a darnos vida. Él vino al mundo a deshacer cosas. En Juan 3, vamos a ir a Juan 3. Dice lo siguiente. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Me llama la atención cómo Nicodemo, que Nicodemo era judío, importante entre los judíos, era una persona con conocimiento, estudioso de la época, y le dice eso. Incluso él fue de noche
¿Por qué fue de noche? Nicodemo fue de noche para que no lo vieran. Para que no, él fue escondido a hablar con Jesús, porque, oye, yo estoy reconociendo a Jesús, pero voy a ir escondido para que no me digan que me estoy cambiando de bando. Entonces, le dijo algo sumamente importante y que él estaba reconociendo. Le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. O sea, si no tiene a Dios, si no está Dios con él. Interesante. Un maestro de la época, un maestro digamos, de la escritura, o un maestro de la religión de la época, le dice: si Dios no está contigo, tú no podrías haber hecho todo esto. Te reconozco entonces. Y ahí es donde empieza a presentarse una posición de, bueno, wow, Jesucristo era reconocido por lo que hacía. Escuchen bien lo que estoy diciendo, por lo que hacía. También por lo que hablaba, pero era más reconocido por lo que hacía. Y ahí viene una escritura donde él responde, porque Jesús viene y le responde en el versículo 3. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Jesús le estaba diciendo que el que no nace de nuevo no puede hacer esto. Escuchen, el que no nace de nuevo no puede hacer esto que yo hago. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y ahí es donde viene nuestra posición. Vamos a seguir porque es importante quiero lograr explicar y que se comprenda que nosotros necesitamos tener no solo una relación con Dios, sino que una vivencia con Dios. Una relación significa vivir cosas con Él, pero significa reconocer quién es Dios en mí. Sigamos. Mira, dice en el versículo 4 del capítulo 3, le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Bueno, ahí Jesús le responde, porque él le pregunta: ¿y puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y él no se refería a eso, se refería al nacimiento espiritual. En el versículo 5, Jesús le contesta. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí viene la gran respuesta trascendental que necesitamos entender. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu es todo aquel que es nacido del Espíritu, perdón. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué me estaba diciendo Jesucristo? Él estaba respondiendo: hay que nacer del Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. ¿Qué quería decir él? Solo se puede vivir de la forma que él vivía cuando uno tiene y nace del Espíritu de Dios.
quiero que pasemos ahora a Juan 10. Juan 10. En Juan 10, versículo 30, dice: yo y el Padre somos uno. ¿Cierto? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el Padre, Dios y Jesús eran uno solo, pero uno. Eran uno, pero dos, pero eran uno. ¿Me entienden? Lo que la Escritura está diciendo es que primero Jesús estaba diciendo, esto no lo puedo hacer, y Nicodemo lo reconoció diciendo, solo puedes hacer esto si Dios está contigo. Después él dice que solo esto se puede hacer si yo nazco del Espíritu. Y después en Juan 10:30 me dice, Jesús dijo, Dios y yo somos uno solo. Hasta ahí estamos bien, porque decimos, bueno, claro, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad, uno solo. Hasta ahí vemos la divinidad de Jesús, vemos la relación de Jesús con Dios, porque él mismo decía, yo no digo nada de lo que no me diga mi Padre. Él hacía todo lo que Dios le decía. Y decimos, esa relación es perfecta. Perfecto. Vamos a Juan 17. Juan 17. Y espero que sea de revelación, porque para mí lo es. Juan 17, del versículo 20 en adelante, dice, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como tú me amas a mí. ¿Somos uno con quién? ¿Y con quién? Somos uno. Por favor, entiéndanlo. Somos uno con Dios. Somos uno con mi hermano. Somos uno con la iglesia. Somos un cuerpo. Y aquí de nuevo, somos un cuerpo. Todos decimos sí, pero este cuerpo es uno con Dios. Y aquí Jesús dice que Él nos dio la misma gracia, la misma gloria. Dice, versículo 22, les he dado la misma gloria que tú me diste. Cuando recibiste a Jesús como Salvador, o cuando dijiste yo quiero que Él sea mi guía, quiero recibirlo, quiero este regalo, nos dio la misma gloria de Dios que Jesús tiene.
cómo les digo que somos imagen y semejanza? La Escritura aquí nos está demostrando que lo que hay en mí es mayor que cualquier cosa. Que lo que hay en nosotros, que lo que hay en ti, y tú que estás escuchando ahora, lo que estás escuchando, que no proviene de mí, sino que proviene de Dios. Lo que Él está diciendo en la Escritura, la misma gloria de Dios, la misma gloria de Jesús, la misma gloria del Espíritu Santo está en ti. Entonces no enfrentes las dificultades como un ser que no tiene a Dios. Enfréntala como teniendo a Dios. Y que Nicodemo venga y te diga, solo lo puedes hacer porque Dios está contigo. Esa es la forma. Por lo tanto, el mensaje principal, y voy a hacer algo que nunca hemos hecho. Quizás van a escuchar el mensaje después, quizás van a ver el mensaje en la iglesia, las demás personas, pero yo quiero que realmente hoy día cierres tus ojos. Yo digo, Señor, tú eres más poderoso que cualquier cosa. Yo quiero que cierres tus ojos y comiences a meditar en esto que dice, gracias Señor por tu gloria, por esa gloria que hoy día está en mí. Gracias Señor por tu gloria que puede restaurar, que puede sanar, que puede librar, que puede enfrentar toda dificultad con la gloria de Dios que tú Jesús me has dado, que te dio primero Dios a ti y que tú nos has dado de gracia. Gracias Padre, porque tengo la gloria en mí, tengo ese poder de poder vivir una vida diferente, porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, porque tú hiciste la obra, pero nos has dado a nosotros el beneficio de ser tus hijos. Hazlo, cierra tus ojos y comienza a meditar y a pensar en lo que Dios te está diciendo. Yo no puedo enfrentar las cosas como el mundo las enfrenta. No lo voy a hacer. Voy a enfrentar las cosas como tú me digas que debo hacerlo. Gracias Padre te doy, porque somos tus hijos, pertenecientes a la gran familia de Dios, a la gran familia que cree en ti, a la gran familia que tú nos has dicho que tengamos fe y que vivamos por fe y que creamos en tus prodigios, en tus milagros, en tu vida, porque es la que tenemos hoy gracias a tu sacrificio. Miren, iglesia, no es fácil predicar en estas circunstancias. No es fácil hablar siempre de esto. No es fácil hablar cuando una ola de negativas palabras o una ola de temor abraza al mundo. Pero la única salvación no va a estar en una vacuna. La salvación no va a estar en que se acabe la pandemia. La salvación está en Jesucristo. La salvación está en que el mundo conozca a Jesús. ¿Y cómo lo van a conocer? Por medio nuestro. Pero tenemos que levantarnos nosotros y empezar a hablar esta verdad. La gloria de Dios reside en tu templo. La gloria de Dios reside en ti, porque Él se agradó de darnos a su Espíritu. Él se agradó y dijo, yo lo voy a poner en ti. Y tú tienes que levantarte pensando,
sintiendo, creyendo, tomando y sabiendo que es su gloria en nosotros. Y esa gloria es la que va a transformar el mundo. No lo que digamos. Podemos hablar bonito, podemos predicar muchas cosas, pero la verdadera historia de Jesucristo se lleva ahora real a nuestras vidas. Yo les digo, iglesia, busquemos esta salvación completa. Si yo voy a leer Juan y veo que Jesucristo es la manifestación de Dios, porque Él se agradó mandar a su Hijo, Juan 3:16, cuando dice que, se los voy a leer, quizás lo sabemos, pero Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea sea salvo. Para que todo que en Él crea tenga vida y vida eterna. Y la vida no es solamente después de la muerte, vamos a ir al cielo. No, la vida eterna es ahora. Porque tú ahora reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Tú ahora estás viviendo una vida con Él. Por lo tanto, reconozcamos que esa vida es llena de la gloria de Dios en nosotros. Y si seguimos estudiando, podemos ir a Primera de Juan. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Ustedes conocen la palabra y han escuchado cuando Dios dice que deshizo las obras del diablo. Él vino a, por ejemplo, quitó nuestros pecados, deshizo las obras del diablo, vino a darnos vida en abundancia. ¿Qué vida debemos llevar? Solamente la vida que Él nos ha dado. Y una cosa que me llamó mucho la atención es, y estaba escuchando una prédica, y ahí sí escuché y dije, Señor, eso me toca. Cuando los apóstoles iban caminando y llegaron al templo de la Hermosa, y había un mendigo ahí que les pide limosna. Y el mendigo les pide plata. Pero ellos le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Interesante, a mí me llegó una revelación en ese minuto. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, la gloria de Dios, te la doy. Y vuelve a la palabra cuando dice Jesucristo, poder salió de mí, cuando la mujer del flujo de sangre lo toca. Poder salió de mí. Y Pedro aquí dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te doy la gloria de Dios. Y le dijo, levántate. Y ese hombre se levantó y caminó y fue sanado. ¿Eso hace la gloria de Dios? Lo que tú tienes, dalo. Esa gloria que tienes, entrégala. Porque no es para ti, es para el otro. Por eso somos un cuerpo. Lo que tengo, te doy. Les digo, iglesia, parémonos firmes en lo que está pasando. Parémonos firmes en saber quiénes somos. Por eso que necesito conocer a Jesús. Necesito conocer tu poder, necesito conocer su gloria, necesito conocer su autoridad. Y no de andar diciendo, voy a ir a enfrentar tráiganme a todos los enfermos con coronavirus, yo me enfrento. No, eso no es osadía. Eso es estupidez. Pero si alguien llega con coronavirus al lado mío,
yo igual voy a orar por él. Y voy a orar y voy a decir, Señor, lo que tengo te doy. Y eso es la gloria de Dios. Y eso cambia mucho cuando dicen, lo que tengo, que es tuyo, yo lo doy. Pero no voy a ser yo Superman, o el super pastor, el super no. Lo que tengo te doy. Y eso es fe. Y yo quiero que vivamos por fe. Todos están hoy día preocupados de la finanza, preocupados del dinero, preocupados de la situación. ¿Saben qué? Dejen que Dios opere. Dejemos que Dios trabaje. Dejemos que Dios actúe. Pero como no le damos la atribución a Dios, porque queremos hacer todo en nuestras fuerzas, queremos hacer todo en nuestro conocimiento. No, yo sé qué hacer en esta situación. No sabemos. Pero como dijo Pedro, lo que tengo te doy, la gloria de Dios. Por eso que yo quería hablar de esto hoy día. Porque en esta escritura, en estas Biblias, dice lo que yo soy. Tengo lo que dice que tengo. Y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Y eso es suficiente para enfrentar cualquier pandemia, para enfrentar cualquier situación. Y yo les digo, si tú no te convences de eso, estamos mal. Porque yo tengo que enfrentar las cosas con esto. No con lo que dicen, lo que puedo, lo que creo, oye, ¿cómo lo hago? Enfréntalo escuchando al Espíritu Santo, hablando con Él. Señor, ¿cómo enfrento esto hoy día? Me siento solo en esta lucha. Ok, Señor, ¿cómo lo hacemos? Pero como le dijo Nicodemo a Jesús, Dios está contigo. Y yo quiero que el mundo nos diga, Dios está contigo. Levantémonos, iglesia, unámonos. Yo quiero escuchar cómo cada uno está buscando de Dios y está no solo escudriñando las Escrituras, sino escudriñando al Espíritu de Dios para que nos diga cómo enfrentar la realidad de hoy. No enfrentemos la realidad como la enfrentaron los antiguos, porque eso fue para esa época. ¿Cómo la enfrentamos hoy con Dios? Porque Dios está con nosotros. Esa es la verdad, lo que Dios nos está diciendo. Les bendigo. Levantémonos en fe, les amamos y espero que puedan escuchar este mensaje y que sea de edificación para que la iglesia de Cristo se levante, para que la iglesia de Cristo sea la real iglesia que Él quiso formar desde el principio, desde la creación. Te doy gracias, bendigo todo este tiempo. Padre, gracias te damos. Bendigo a cada miembro de la iglesia. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios ha fundado y ha formado. No importa el nombre, no importa la denominación, porque tú nunca creaste denominaciones, Señor. Solamente creaste una relación entre Dios y nosotros. Te doy gracias por considerarnos y por tener el privilegio de llamarme hijo de Dios, porque es un privilegio y que no quiero fallar ante esa responsabilidad. Te doy gracias, Señor, y bendecimos a cada uno en su hogar, a su familia, a cada persona que está cercano, a cada ser que cree en ti, para que conozcan tu voluntad, conozcan tu gloria, conozcan tu poder y conozcan tu autoridad, porque tú eres quien ha creado todas las cosas y has bendecido nuestras vidas con tu presencia. Le damos gracias, Señor. Bendecimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos.